Memorias. Como su palabra lo dice, memorias, ¿no es cierto? Vamos a definirlo dentro de esto. Vamos a comenzar definiendo ah, desde lo más básico, ¿no? Es celda de memoria. Celda de memoria. Celda de memoria. Entonces, una celda de memoria, ¿no es cierto? Es aquella que es el dispositivo electrónico o el circuito electrónico, ¿no es cierto? Dispositivo o circuito electrónico que tiene la capacidad de almacenar un bit. Que tiene la capacidad de almacenar un bit. Almacena un bit, ¿ya? Es decir, un solo bit, un solo, un 0 o un 1, ¿no es cierto? A esta celda de memoria nosotros también le vamos a conocer como latch. Latch, la celda de memoria, ¿ya? Vamos con el siguiente, es palabra. Palabra de memoria. Palabra de memoria. Palabra de memoria, en cambio, es la capacidad, ¿no es cierto? Bueno, en realidad palabra de memoria es un grupo de bits. Grupo de bits. Ya no son solo un bit, ¿no es cierto? Es un grupo de bits. Esa es palabra, ¿no es cierto? Y este grupo de bits ya es la representación de un dato. Representa un dato. ¿Ya? Representa un dato. Representa un dato. Ahora, la palabra más conocida es el byte. La palabra más conocida es el byte, ¿no es cierto? De hecho, el byte es el grupo de bits de 8 bits. 8 bits, ¿ya? Es 8 bits. Y ahora sí vamos a ver la capacidad. La capacidad. La capacidad. En cambio, la capacidad es la forma de especificar o es la especificación. La capacidad es la especificación, ¿no es cierto? La especificación de cuántos bits se pueden almacenar. Almacenar. ¿Cuántos bits se pueden almacenar? ¿No es cierto? En un dispositivo de memoria. A esto también se le conoce como la cantidad de almacenamiento. Cantidad de almacenamiento. Esto es muy común porque ustedes almacenamiento. Esto es muy común porque ustedes cuando van a comprar desde un celular, un disco duro, una computadora, ¿no es cierto? Ustedes preguntan, pero ¿cuál es la capacidad de almacenamiento? ¿No es cierto? Y ahí les dicen, tiene 256 gigas, ¿no es cierto? Entonces, aquí les dicen, ¿no? Cuál es la capacidad.
Entonces, aquí quiero hacer algo, bueno, que ustedes ya deben saber, ¿no es cierto? 8 bits, 8 bits es un byte. 8 bits es un byte. 8 bits es un byte, ¿no es cierto? 1024 bytes, ¿no es cierto? Es un kilobyte. Un kilobyte, ¿no es cierto? 1024 kilobytes. 1024 kilobytes es un megabyte. 1024 megabytes es un gigabyte, ¿no es cierto? Es un gigabyte. Y 1024 gigabytes es un terabyte, ¿no es cierto? 1024 gigabytes es un terabyte. ¿Dónde estamos hoy en día? Ya estamos en el orden de los teras, ¿no? Ya encontramos discos duros de 1, de 2 teras, ¿verdad? Ya lo encontramos. Ahora, dentro de la memoria, algo que hay que definir es la dirección de memoria. La dirección. La dirección, ¿no es cierto? Y la dirección no es más que el número que identifica la localidad de una palabra en la memoria. Cada palabra tiene una localidad única, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos, cómo se ve una memoria? Una memoria se ve de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, más o menos cada uno de estos, así es como se ve una memoria, ¿no? Cada uno de estos cuadritos, ¿no es cierto? Cada uno de estos cuadritos es una celda de memoria. Entonces, en cada uno de estos cuadritos se va a almacenar un bit. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener otro bit, ¿no es cierto? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ¿no es cierto? Ahora, si se dan cuenta, cada uno de estos es una celda de memoria, ¿ya? Es una celda de memoria. Esto es una latch, ¿no es cierto? Es el dispositivo, el circuito más pequeño, electrónico, el circuito electrónico más pequeño que nos permite almacenar un bit, ¿ya? Es una latch. Entonces, el grupo de 8 bits, ¿no es cierto? El grupo de 8 bits, esto de aquí, es un byte. Es un byte, ¿no es cierto? El grupo de 8 bits es un byte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Voy a tener un byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, y así hasta llegar a ¿cuánto? A 1024, ¿no es cierto? 1024 ya quiere decir que esta matriz de aquí ya me almacena 1024, ¿no es cierto? Bytes, y eso ya es un kilobyte, ¿ya? Entonces,
En este caso, ¿no es cierto? La dirección va a ser esta, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta va a ser la dirección 0, la dirección 1, la dirección 2, la dirección 3, ¿no es cierto? La dirección 4, 5, y así va a llegar hasta la dirección 1023, ¿ya? La dirección 1023. Y eso es la dirección de memoria, ¿ya? Eso es la dirección de memoria. Recuerden que es el número que identifica la localidad de una palabra en la memoria. Cada palabra, ¿no es cierto? Cada byte va a tener una dirección única, ¿ya? Muy bien, vamos con la siguiente, que es la operación de lectura. Operación de lectura. Operación de lectura. ¿No es cierto? Operación de lectura. En cambio, es la operación con la cual la palabra almacenada en una dirección específica de la memoria es captada y transferida a las salidas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Yo aquí tengo una palabra. Entonces, cuando yo digo voy a leer esta palabra, ¿no es cierto? Cuando yo digo voy a leer esta palabra, lo que yo hago es, lo que se hace es acceder a esta dirección, ¿no es cierto? Y tomar los datos de esta dirección y presentarlos en un display, ¿no es cierto? En un dispositivo de salida, en un periférico de salida, que normalmente puede ser un display, puede ser una pantalla, ¿no es cierto? Un monitor, ¿verdad? Entonces, en cualquier dispositivo de salida, yo voy a presentar esta palabra de aquí. Esa es la operación de lectura, ¿ya? En cambio, de escritura, la operación de escritura, la operación de escritura, ¿qué es lo que me dice? Es lo contrario, ¿no es cierto? Si aquí yo accedo, si en esta parte yo accedo a la palabra, ¿no es cierto? Que está escrita, en cambio en la escritura, yo voy a escribir una palabra aquí, ¿no es cierto? Entonces la operación de escritura es la operación con la cual una nueva palabra, es decir, un nuevo grupo de bits, ¿no es cierto? Se, se, se especifica en un lugar de la memoria. Entonces yo digo, aquí voy a escribir una nueva palabra. Entonces aquí pongo 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, ¿no es cierto? Esa es operación escritura, ¿ya? Esa es operación escritura. ¿Listo? Entonces, operación escritura, ¿no es cierto? Es cuando yo escribo en memoria, y operación lectura es cuando yo rescato lo que ya está en memoria y lo presento en un periférico. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tal vez? No, ¿No? ¿Está todo claro? Inge, esto entonces vendría a ser como quien dice las teclas del teclado, diga, porque uno se presta, digamos, tal letra y ya te manda un cierto número de bits y lo representa en la pantalla, diga. No, el teclado es, a ver, el teclado es un periférico. El teclado, vamos a definirlo así, teclado es un periférico de entrada, es decir, un periférico que me permite ingresar datos. La pantalla es un periférico de salida, es decir, un periférico que me permite observar datos. Entonces, la operación de escritura sí se lo hace a través de un teclado o a través de algún, bueno, digámoslo así, a través de un teclado, ¿ya? La operación de escritura se lo hace a través de un teclado. Aunque también la operación de escritura se lo hace a través de, no sé si ustedes han visto los deep switch. Yo creo que sí los han de haber visto, que son, me permiten escoger ceros y unos, ¿no es cierto? Hay deep switch de 4, deep switch de 8, ¿no es cierto? De 5. Entonces, todos estos, ¿no es cierto? Los que me permiten seleccionar datos de entrada son periféricos de entrada y me sirven para escribir, ¿ya? Ahora vamos a ver la clasificación de memoria. La memoria se clasifica en prácticamente en, en dos de manera general, ¿no es cierto? La memoria volátil y la memoria no volátil.
La memoria volátil, ¿no es cierto? Es cualquier tipo de memoria que requiere una aplicación de energía eléctrica para retener la información, es decir, para que la información se guarde. Si se retira la energía eléctrica, se pierde o se borra, ¿no es cierto? Entonces, la memoria volátil, ¿no es cierto? Se guarda mientras hay energía y se pierde cuando la energía se borra. Perdón, se pierde cuando la energía se corta, ¿ya? En cambio, la memoria no volátil es que mantiene la información aún sin suministro de energía. Son dos tipos de memoria. ¿Listo? En esos dos tipos es la primera clasificación, la memoria volátil, la memoria no volátil. ¿Ya? Ahora, también tenemos memoria RAM, ¿no es cierto? Que la memoria RAM es Read Access, perdón, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, ¿no es cierto? Esta memoria de acceso aleatorio, ¿no es cierto? La memoria de acceso aleatorio es la que su localización física, ¿no es cierto? La localización física de esta memoria eh, no, no, no es la localización, digámoslo así, la localización física de la memoria de acceso aleatorio no es, eh, es aleatorio, ¿no? No tiene un orden, sino que se va guardando aleatoriamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la localización física real de una palabra en la memoria RAM no tiene efecto sobre el tiempo en que se tarda en leer o escribir, ¿no es cierto? Esta localidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria accede a la información, ¿no es cierto? Escribe y lee la información de manera aleatoria, ¿no es cierto? La escribe esta memoria de acceso aleatorio nos permite romper un poquito el tiempo, el tiempo que se tarda en leer y escribir una memoria, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes van a comprar una computadora, a ustedes les dicen de cuánta memoria RAM quiere la computadora. Mientras más memoria RAM tenga la computadora, es mucho más rápida la computadora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las operaciones de lectura y escritura, ¿no es cierto? Se hacen de manera mucho más rápidas, ¿ya? Se hacen de manera mucho más rápidas porque eh, el acceso a la localidad, ¿no es cierto? No sigue un orden, sino es de manera aleatoria. La otra es la memoria ROM. La memoria ROM es la Read Only Memory, ¿no es cierto? Memoria solo de lectura, ¿no es cierto? La memoria ROM, ¿no es cierto? La memoria ROM es una memoria, ¿no es cierto? Donde las operaciones de lectura son mayores a las operaciones de escritura, ¿no es cierto? Esta clase de memorias están diseñadas para aplicaciones donde todas las operaciones de lectura superan a las operaciones de escritura, ¿ya? Estas memorias ROM, ¿no es cierto? Son las memorias que vienen por ejemplo, no sé si ustedes han trabajado en DOS, en Windows, en kernel, en Linux. Este núcleo que tienen las computadoras, ¿no es cierto? Lo tienen aún sin haber instalado un sistema operativo como tal, o todo el sistema operativo, ¿no es cierto? Es decir, es el más básico. ¿Dónde se instala esto? En la memoria ROM, ¿no es cierto? De todo computador o de todo sistema. Entonces, todo computador, todo sistema, todo controlador, ¿no es cierto? Tiene una memoria ROM, ¿no es cierto? Donde casi todas las operaciones son solo de lectura, ¿no es cierto? Por eso se llama memoria solo de lectura, ¿ya? Aquí van a hacer una pequeña consulta y la consulta es van a consultar las memorias de RAM y las SDRAM, ¿ya? Memorias de RAM y SDRAM. ¿Qué van a hacer con las memorias de RAM y SDRAM? Las memorias van a consultar qué es, ¿no es cierto? ¿Qué es
y dónde se aplica, ¿ya? ¿Qué es y dónde se aplica? Eso es lo que van a consultar. ¿Qué es y dónde se aplica? ¿Qué es y dónde se aplica? ¿Ya? Eso es lo que van a consultar con la memoria. ¿Listo? ¿Dónde aplicamos, no? ¿Cuál es la aplicación de la memoria? ¿Ya? Ahora, vamos a avanzar súper rápido para que el día viernes tomarles una pequeña lección. Bien, vamos a ver entradas de direccionamiento, ¿no es cierto? Las entradas de direccionamiento van a ser A0, A1, A2, es decir, van a tener estas nominaciones. A1, perdón, A0, A1, A2, es decir, van a ser A en el orden de las A, ¿no es cierto? Estas van a ser las entradas de direccionamiento. Ahora, dentro de las memorias yo voy a tener pines, por ejemplo, voy a tener un pin que se va a llamar RW, ¿no es cierto? Cuando el pin esté en 1, quiere decir R, y R viene de la palabra red, ¿no es cierto? Que es lectura. Y cuando este pin esté en 0, va a significar write, que significa escritura, ¿ya? Ahora los enables. Voy a tener dos enables. Los principales enables es el output enable y el chip select, ¿ya? Cuando esto está negado, quiere decir que en 0 está habilitado, ¿no es cierto? Entonces, para que esté habilitado el enable, ¿no es cierto? Las salidas, para que estén habilitadas las salidas, tiene que estar en 0. Y para que el circuito integrado esté habilitado, también tiene que estar en 0, ¿ya? Voy a tener 8 pines, ¿no es cierto? De entrada y de salida, I/O, ¿no es cierto? Entonces, estos pines van a ser entrada o salida. Entonces, si RW está en 1, van a ser salidas. Es decir, voy a leer, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a ser salidas, ahí se va a poner lo que yo necesito. Mientras que esté en 0, va a ser entradas, es decir, voy a escribir, voy a guardar algo, ¿ya? Así es como funcionan estas memorias, las memorias, ¿no? Con estas entradas de direccionamiento, por lo menos la ROM y la RAM, y también las que vamos a ver. Por ejemplo, esta PROM, ¿no es cierto? Es una ROM programable. De hecho, esta ROM programable solo me permite programar una sola vez. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene un pequeño fusible. Conecto a VCC, se guarda el dato y el fusible se quema. ¡Pum! Se quemó el fusible, ¿ya? Se guardó el dato y el fusible se quemó, el dato queda guardado y ya no hay cómo corregir nada vez. Entonces solo se puede escribir una sola vez y luego solamente puedo leer el dato que ya guardé, ¿no? Entonces la PROM es la que le permite programar, pero una sola vez. La EPROM es una erasable PROM, es decir, es una PROM borrable. Esta PROM borrable, ¿no es cierto? Es una PROM que no es volátil, ¿no es cierto? Se programa con pulsos eléctricos y se borra con luz ultravioleta. Entonces, en el centro del dispositivo, ¿no es cierto? Hay un dispositivo que reacciona con la luz ultravioleta, ¿no es cierto? Este dispositivo, cuando lo ponemos de 30 a 60 minutos en el sol, borra toda la memoria interna, ¿no es cierto? Esa es la EPROM, ¿no es cierto? Que es una PROM borrable. Y la EEPROM, ¿no es cierto? Es una PROM borrable con pulsos eléctricos, ¿no es cierto? Es Electric Erasable PROM. Entonces, una PROM borrable con pulsos eléctricos. Esta EEPROM, ¿no es cierto? Se programan y se borran con pulsos eléctricos. El borrado se realiza en 10 nanosegundos y la programación por cada palabra, y se programa en 10 nanosegundos por cada palabra, ¿ya? Es decir, son pulsos eléctricos de 10 nanosegundos para borrar, pulsos eléctricos de 10 nanosegundos para escribir, ¿ya? Esas son todas las memorias que nosotros vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, Inge, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, Inge, Sí. sobre las memorias
¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo conocerlas, no? Las que son volátiles y las que no son volátiles. Las que son volátiles son aquellas, que cuando se corta la energía eléctrica se perdió todos los datos. Se cortó la energía eléctrica, se perdió los datos. Y las que no son volátiles son aquellas que cuando se corta la energía eléctrica siguen guardando los datos. Sería en la parte física del dispositivo electrónico, cómo reconocerla, si es volátil o no es volátil. Lo que tengo que hacer es buscar en la hoja de datos, ¿no? Lo que tengo que hacer es buscar la hoja de datos y de acuerdo a la numeración de la memoria, yo tengo que seguir la hoja de datos. Entonces, en la hoja de datos me tiene las especificaciones, si es volátil o no es volátil. Así es. En la hoja de datos tengo todas las especificaciones. Bien, van a hacer ustedes, ¿no es cierto? Van a hacer ustedes con la memoria 2708, van a hacer ustedes un pequeño deber, ¿ya? Este deber va a resultar en programar en esta memoria un dispositivo 7448, que es un display, un decodificador de display, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tener la memoria, ¿no es cierto? Poner la memoria en Proteus, ¿no es cierto? Programar, ¿no es cierto? Realizar la tabla de verdad, ¿verdad? ¿Cómo realizamos la tabla de verdad? La tabla de verdad la realizamos de la siguiente manera. La tabla de verdad la realizamos de la siguiente manera. Están los displays. Aquí, ¿no es cierto? Así vamos realizando la tabla de verdad, ¿no es cierto? Si es 1, vemos qué número, cuáles se van prendiendo. Si es 2, vemos cuáles se prenden. 3, cuáles se prenden, ¿no es cierto? Vamos realizando la tabla de verdad. Y cada uno de estos, ¿no es cierto? Es una celda de memoria. Es decir, yo voy a necesitar ¿cuántas celdas de memoria? 7, ¿no es cierto? A, B, C, D, E, F, G. 7 celdas de memoria, ¿ya? Entonces, en una memoria, ustedes van a programar, un 7448 en esta memoria. Entonces tienen que realizar la tabla de verdad, luego tienen que poner programar, ¿no es cierto? Y luego tienen que simular. ¿Cómo simulo? ¿No es cierto? De la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, así está mi memoria, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les había dicho mi direccionamiento A0, A1, A2, A3? Hasta la 9, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, Q0, hasta Q7, ¿no es cierto? El direccionamiento de memoria. Entonces, aquí yo voy a acceder a la memoria, ¿no es cierto? A la memoria que está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que poner, para escribir, tengo que poner el R, el W, ¿no es cierto? ¿En qué? En 0, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les había dicho el RW para escribir en 0, ¿no es cierto? Para entradas, es decir, para escribir en 0, para escribir en 0, ¿no es cierto? El RW en 0 y escribo lo que yo necesito aquí y voy escribiendo. Entonces, en la primera dirección escribo el 0, ¿no es cierto? ¿Cómo represento el 0 en un display? En la segunda dirección escribo cómo represento el 1. En la tercera, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta el 9, ¿ya? Entonces necesito 10 direcciones de memoria, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a hacer, sumamente fácil. Solamente necesitan este de aquí, ¿no es cierto? Y un display, nada más, para programar. ¿Tienen alguna pregunta? En Proteo le hacemos eso, toda la programación.
En Proteus, sí, en Proteus. No es muy largo, es bastante fácil. Simplemente tienen que seguir eh, simplemente tienen que seguir la secuencia, ¿no? Es decir, tienen que realizar desde la tablita de verdad y de ahí tienen que ir probando y tienen que ir viendo cómo les va. Entonces, con este direccionamiento, ustedes van accediendo a cada uno eh, de las direcciones de memoria y ustedes van a ir colocando, por ejemplo, si aquí ponen 0000, acá tienen que representarse el 0, ¿no es cierto? Si aquí ponen 1000, aquí tiene que representarse el 1 y así sucesivamente, ¿ya? Ese es el deber. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Cuándo sería ese deber? El que Para está el enviando. próximo día jueves, para el próximo día jueves. Igual lo va a subir en el Classroom ese deber. Sí, ya le voy a poner la asignación. Ya listo ahí. Entonces este sería el segundo deber para la próxima semana, ¿verdad? Sí, así es. Este sería el último deber, ¿no? Para la próxima semana. Bien, eso es con lo que respecta a memorias, ¿no es cierto? Con lo que respecta a memorias, nosotros, todos los sistemas digitales tienen memorias, todos los sistemas digitales. Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo funcionan las memorias, cómo podemos usar las memorias, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros podemos en su momento, si es que se requiere, llegar a usar memorias para cualquier, puede ser para su tesis, ¿no es cierto? O puede ser para algún proyecto que ustedes tengan, ¿ya? Recuerden que ustedes tienen memorias, las EEPROM son las más utilizadas porque estas memorias ya se pueden programar, no programar, sino se pueden grabar y borrar con pulsos eléctricos, ¿ya? Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a continuar con el siguiente tema. Y el siguiente tema son circuitos secuenciales, ¿ya? Hasta ahora nosotros hemos visto todo lo que es circuitos combinacionales. En circuitos combinacionales, yo les decía que se llaman circuitos combinacionales porque la salida depende de la combinación de las entradas. Entonces, para diseñar circuitos combinacionales, nosotros utilizamos las compuertas lógicas, ¿no? AND, OR, NAND, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros vamos a ver circuitos secuenciales, ¿ya? Circuitos secuenciales. Estos circuitos secuenciales ya no tienen que ver, ya no van a depender, la salida no va a depender de la combinación de las entradas, sino va a ser una secuencia de estados. En esta secuencia de estados, eso quiere decir que voy a ir cambiando de estado a estado. En esta secuencia de estados, yo voy a tener una sincronización. Esta sincronización va a ir por una señal de reloj. A esta señal de reloj se le conoce como CLK. Dentro de los circuitos secuenciales, nosotros tenemos el circuito más básico, que es el flip-flop. El flip-flop es el circuito más básico dentro de circuitos secuenciales, ¿ya? Ahora, con circuitos secuenciales nosotros podemos tener registros, contadores, memorias, ¿ya? Es decir, memorias como tal, ¿no? Memorias como cómo se realiza una memoria, una latch, una celda, ¿no es cierto? Desde cero, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el primer flip-flop. Voy a explicar este flip-flop aquí y luego nos vamos con todos los demás flip-flops, nos vamos a Proteus, ¿ya? Entonces pongan mucha atención. El primer flip-flop es el flip-flop RS, Reset Set, así se llama, ¿no? RS, Reset Set o Set Reset, ¿ya? Set Reset y ustedes se van a dar cuenta por qué. Si, por ejemplo, yo comienzo con este estado, con el primer estado, ¿no es cierto? Yo comienzo con el primer estado, es decir, este estado de aquí, ¿verdad? Voy a comenzar con este estado de aquí. Este estado, ¿no es cierto? En este estado yo tengo un 1 en S y un R y un 0 en R, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un 1 en S, que por cierto set en español significa fijar,
y reset significa borrar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un 1 en S, que es fijar, y un 0 en reset, en mi salida se va a fijar un 1, ¿no es cierto? Y vamos a ver. La secuencia, ¿no es cierto? La lógica de esto se sigue de la siguiente manera. Voy a hacer una aquí y nos vamos a Proteus, ¿ya? Entonces, tengo un 1 aquí y tengo un 0 acá, ¿no es cierto? Tengo un 1 y tengo un 0. Ahora, pongan atención a la NAND. Miren, la NAND, que son estas de aquí, ¿no es cierto? Las NAND. Cuando yo tengo un 0, miren, tengo un 0, donde haya un 0 hay un 1, por lo tanto, aquí hay un 0, automáticamente no necesito saber qué vaya a haber acá, aquí hay un 1. No necesito saber, ¿no es cierto? Porque, miren, con tal de que haya un 0, ¿no es cierto? A mi salida ya va a haber 1, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice la NAND. Entonces, este 1 se realimenta acá y aquí me queda 1, 1. 1, 1, esto sí es 0. Esto es 0 acá, ¿ya? Eso es 0 acá. Entonces, dicho esto, vamos a irnos a Proteus. Vamos a Proteus. Vamos a simular el flip-flop RS, pero lo vamos a construir. Entonces tenemos NAND. Tenemos logic state y logic proof. ¿Ya? No necesitamos nada más, ¿no? Entonces ponemos, vamos a ver. Vamos en este flip-flop, solo necesitamos 2 NAND. Este es el primer flip-flop. El flip-flop RS es el primer flip-flop, ¿no es cierto? Y es el más, el más básico, ¿no? El más básico. Entonces, conectamos esto aquí, conectamos esto acá, conectamos esto aquí. Listo, ¿ya? Entonces recuerden, a ver, vamos a ir poniendo. Este va a ser R. Este va a ser S. Este va a ser Q. Y esto va a ser Q'. S, Q, y Q'. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Tengo 0, 0, es un estado indefinido, ¿no es cierto? Pero si yo pongo 1 en R y 0 en set, ¿qué tiene que pasar? Tiene que limpiar mi salida, ¿no es cierto? Miren cómo se limpia. ¿Se dan cuenta cómo se pone un 0? Si yo pongo 1, 1, tiene que mantener el estado, porque 1, 1 es un estado de memoria, ¿ya? 1, 1 es un estado de memoria. Entonces, mantiene. Y si yo pongo 0 en reset y 1 en set, tiene que poner un 1 a la salida. Y si yo vuelvo a poner 1, 1, mantiene el estado. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el, ese es el flip-flop RS. Este es el flip-flop RS. ¿Ya? Bastante fácil, ¿no?
Bastante fácil. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Es solamente cuestión de que ustedes sepan la tablita. Eso es todo lo que tienen que saber. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Construyamos el flip-flop. Construyamos el flip-flop. Tipo D. Bien, construyamos el flip-flop tipo D, ¿no? El flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D. Bien. ¿No es cierto? Se construye a partir del flip-flop, del flip-flop RS, ¿no? Entonces, vamos a copiar esto y vamos a construirlo aquí abajo. Vamos a poner el flip-flop de... Si ustedes recuerdan, el flip-flop tipo D tiene una señal de reloj. Y esta señal de reloj la voy a simular con un pulsador así. Un GI no va un NOT. Aquí hay un not, ¿no? Una negación. Lo que voy a hacer es... Ya. Esta es una negación, ¿no? Pero hecha con una NAND. Si les había explicado eso, se puede hacer negaciones con la NOR y con la NAND. Bien, este es el flip-flop tipo D. Esto va a ser una D, ¿no es cierto? Esto va a ser una D. Y aquí tengo mi RS, ¿no es cierto? Mi flip-flop tipo RS. Y aquí tengo la parte que se aumenta para el tipo D, ¿no? Entonces vamos a ver, el tipo D me dice que lo que hay aquí, ¿no es cierto? Va a haber acá. Ya. Entonces, si el clock vale 0, eso les voy a explicar porque no se podía explicar ayer. Cuando el clock vale 1, lo que haya en D, ¿no es cierto? Esto es lo que les habíamos visto ayer, ¿no? Lo que haya en D, cuando el clock vale 1, lo que haya en D va a pasar acá, ¿no es cierto? Es un seguidor, miren. ¿Sí ven? Es un seguidor, ¿ya? Pero eso pasa cuando el clock vale 1, ¿no es cierto? Ahora, cuando el clock vale 0, ¿no es cierto? Lo voy a dejar ahí, ¿no es cierto? Aquí hay un 1, en la salida hay 1. Cuando el clock vale 0, no es que se borra lo que hay acá, se mantiene, miren, se mantiene. Y si yo cambio de estado, no se actualiza hasta que el clock valga
1. Ahí se actualiza. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Repito. Cuando el clock vale 1, el cambio de estado de lo que hay en D a la salida, ¿no es cierto? Es inmediato, miren. ¿Sí? Es inmediato. Pero si el clock cambia a 0, el estado se mantiene. Y lo que hay en D no se actualiza en Q, en la salida. ¿Sí ven? No se actualiza, miren. Si yo pongo 0, no se actualiza. ¿Cuándo se actualiza? Cuando el clock otra vez valga 1. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Este es el... No hay. Ya, excelente. Este es el flip-flop tipo D, ¿no es cierto? El flip-flop tipo D. Y vamos con el último flip-flop. El flip-flop... Escojamos este otra vez. El flip-flop JK. Vamos a ver si es que lo podemos hacer aquí. Para este flip-flop se implementa con NOR. JK. Solo para tener en claro una cosa. Si yo conecto así, les decía que esto es un RS, ¿no? Debería ser un RS. Y si es un RS, ¿no? Miren, si yo pongo un 1 en R, en la Q va a ser un 0, ¿no? Y si yo pongo al revés, ¿no es cierto? Un 1 en Z, ¿no es cierto? Estoy fijando un 1 en la salida, ¿no? Es un RS tal cual, ¿ya? Entonces sigue siendo un RS, por eso es que el flip-flop RS es una versión mejorada ¿de qué? Es una versión mejorada de, perdón, el flip-flop JK es una versión mejorada del RS, ¿no es cierto? Y este utiliza en las entradas AND. Utiliza AND en las entradas. Y, perdón. Em, perdón. Esto va acá. Esto va acá. Y esto se realimenta hacia acá. Y ahí sí. J. Este va a ser, bueno, este va a ser K, ¿no es cierto? ¿Qué le voy a poner aquí? K, reset. Y aquí es J, set. Listo, ¿ya? Entonces, al simular, ¿qué está pasando?
Estoy viendo algo tal vez, ¿no? Ok, este no se va a iniciar. Este no se va a iniciar porque no, bueno, este no se va a poder simular. Bueno, este no se va a poder simular por una obvia razón y es porque a diferencia, vamos a ver, estamos en cero. A diferencia de estos, sí se realimentan aquí, así, ¿no es cierto? Pero la realimentación desde este punto hacia acá, no, como no tengo datos aquí, ¿no es cierto? No me permite realimentar. Entonces, obviamente no se va a simular. Pero no, bueno, no importa. No importa porque lo vamos a hacer con el flip-flop JK. Entonces, bueno, qué pena que no se pudo simular este. Sin embargo, hasta ahí tienen alguna pregunta. Dije, ahí dijo que no se podía simular, era por la realimentación. Por la realimentación, correcto. Aquí, a ver, por ejemplo, en mi realimentación no tengo datos, ¿no? Entonces, el problema, que bueno, no sé. Bueno, el problema es que aquí debería bueno, el 0 sí pasa porque es una AND, entonces si aquí vale 0, aquí va a valer 0 y pone un 0 acá. Pero en la OR, cambiemos por NAND. Capaz que ahí sí pasa. Vamos a cambiar por NAND. Cambiemos esto por NAND. Bueno, ahí me va a dar un error. Tiene que ser con NOR, ¿no? Tiene que ser con NOR. Con NAND sí va a salir. A ver, intentemos, ¿ya? A ver, 00 es un estado de memoria, ¿no es cierto? Vamos con en J0 y en R1. No, me va a dar un error. No, no se puede. Tiene que ser exclusivamente con NOR, ¿no? Como teníamos antes. Pero bueno, no importa, porque lo que vamos a hacer es a tomar el JK, ¿no es cierto? Vamos a tomar el JK. Entonces voy a poner esto aquí a un lado. Y vamos a tomar el dispositivo JK, ¿no es cierto? Entonces, y lo vamos a simular. Vamos a poner primero el 74, el CI 74, 11, 11, ¿ya? Este es un flip-flop JK, ¿no es cierto? Mire, flip-flop JK. Entonces lo vamos a poner aquí y lo vamos a colocar acá. ¿Ya? Flip-flop JK. Ahora, este JK, ¿no es cierto? Tengo mis salidas, ¿verdad? Tengo set, reset, JK, ¿no es cierto? Y CLK, ¿ya? Entonces vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner logic por aquí, un logic state por aquí, un logic state por acá. Vamos a poner un logic state aquí. Otro logic state acá. Vamos esto un poquito.
Bien. Y aquí, bueno, antes de poner ahí, vamos a colocar ahí, ¿ya? Solo me interesa la salida porque yo sé que esa conegada va a ser la negación de esto, ¿no? Y aquí dice CLK, ¿no? Entonces CLK, ¿no es cierto? Tengo algunas opciones de hacerlo. La una opción, ¿no es cierto? Es aquí, viniendo aquí a generadores, ¿no es cierto? Y en generadores, aquí yo tengo esa que dice the clock, ¿no? The clock. Hago doble clic y yo puedo escoger la frecuencia, ¿no es cierto? Va a ser una señal de reloj, ¿ya? La otra opción es poner, de hecho, si yo pongo esta de aquí, ¿no es cierto? En esta de aquí igual me da la opción de venir acá y poner the clock y señalar la frecuencia, ¿no? Entonces, en realidad no es, o sea, es lo mismo. Al escoger cualquiera de estas, yo puedo configurarlas, ¿no? Bien, vamos a ver. Si tengo 00, ¿qué pasaba? Es un estado de memoria, ¿no es cierto? Voy a poner esto en 1, 1. Ya. Vamos a ver. Mucha atención, por favor, a lo que va a pasar. Solo fíjense en el JK. Solo fíjense en el JK. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Vamos con el estado, ¿no es cierto? 0, 1. Es decir, 0 en J y 1 en K. ¿Qué tiene que pasar acá? Tiene que ponerse 0, tiene que limpiarse, ¿no es cierto? Es el primer estado. Vamos con el estado 1, 0. ¿Qué tiene que ponerse acá? Tiene que fijarse un 1. Se fija un 1. ¿Sí se dan cuenta? Se fija un 1. ¿Ya? Vamos con el estado 1, 1. El estado 1, 1 va a ser un cambio de estado. Es decir, si aquí hay un 1, voy a cambiar en 0. Entonces, miren, voy a cambiar en 0. Y de hecho, esto, miren cómo está variando. Aquí quiero explicar algo. Va a cambiar de estado cada vez que haya un pulso de reloj. Si entonces el estado es 0, cambia a 1. Y si hay otro pulso de reloj, el estado es 1, cambia a 0, ¿no es cierto? Por eso está variando así, ¿ya? Ese es el JK. Cuando yo tengo 1, 1, ¿no es cierto? En mis entradas en J y K, ¿no es cierto? Cambio de estado de acuerdo a los cambios de reloj, ¿si se dan cuenta? En cambio, si yo comienzo a poner, por ejemplo, el 0, 0, bueno, pongamos el 0, 1, ¿no es cierto? En realidad es 1, 0, en J1 y en K0, ubíquense en el 1, 0, en mi salida siempre va a haber un 1 porque estoy fijando un 1. Y si yo pongo 0, 0, se va a mantener este 1 porque es un estado de memoria. ¿Sí está entendido? Ahora, ya. Ahora, el set y el reset, ¿no es cierto? El set y el reset. El set y reset están negados, ¿no? Por lo tanto, van a funcionar de manera contraria. El set y reset están negados, entonces van a funcionar de manera contraria. Por ejemplo, si yo pongo, déjenme ver. En ese caso, va a haber 1 a la salida, ¿no? Y si cambio de estado, tiene que haber un 0, ¿no? El set y reset están incluidos en este, en este, en este integrado, ¿ya? El set y reset, ¿no? Sino que está negado. Entonces, por ejemplo, si en set yo pongo un 1, es decir, el 0 porque está negado, y en reset yo pongo un
0, ¿no es cierto? Porque está negado. Entonces, set 1 y reset 0, tiene que haber un 1 en la salida. Y si cambia de estado, tiene que haber un 0. Miren si hay un 0, ¿no? Y si pongo 0, 0, es decir, dos unos, tiene que mantener el estado anterior, ¿ya? Ese es el set y reset. Esto está incluido en el integrado 7411. ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Por favor, ahorita es el momento en que tienen que hacerlo. ¿No? Que con eso tenemos que guiarnos con la tabla de verdad, ¿no? Sí, correcto. Ahorita solo estamos viendo funcionamiento de los flip-flop, ¿no es cierto? Y estamos viendo la tabla de verdad. Por ejemplo, ubíquense en la tabla de verdad. A ver, señor Alba, a usted mismo ayúdeme, ¿ya? Sí, Ubíquese en la tabla de verdad del JK. ya dije, Vamos a la tabla de verdad del JK. Entonces, ¿qué pasa cuando en J tengo un 0 y en K tengo un 1? ¿Qué tiene que haber en la salida? un 0. Un 0, ¿no? ¿Y por qué no hay un 0? Ah, ya. Ahí está, ¿no? Les dejo activados estos, es decir, les dejo en 0, 0 para que se desactive el CRS, ¿no es cierto? Y acá. Tiene que haber un 0, ¿no es cierto? Ya. Sí, ¿Qué pasa si en J hay un 1 y en K hay un 0? va a tener salida 1. 1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que hay un 0 en los dos? Va a tener la salida 0. No. Si es que hay 0 en los dos. Sí, que es 0. 1. Porque los Uno. otros van a cambiar cuando tenga 1. Si es que, a ver, si es que hay 0 en los dos, ¿no es cierto? A ver, espérense. Voy a poner ahí J1, K0, marca un 1 a la salida, ¿no? Si pongo en los dos 0, es un estado de memoria, ¿no? Repite el estado anterior. Ahí sí, ahí sí. Ya. Y si es que pongo 1, 1, esto va a variar conforme a el reloj, ¿no? Si se dan cuenta, varía conforme al reloj. ¿Ya? Entonces, así es como funciona el JK y el RS y el tipo, bueno, el tipo de... Bien, hasta ahorita tienen alguna pregunta. ¿No? El tipo de Inge, a mí tampoco no se me simuló. ¿El cuál? ¿Tipo qué? El tipo de, el flip-flop tipo D. ¿Cuál? No me dio salidas tampoco, se quedó así como el JK. ¿Lo hizo así? Sí, ajá. ¿Tal cual como está aquí? Sí, pero a ver, voy a hacer otra vez para ver una captura. Déjeme ahí para hacer una captura para hacerlo de nuevo ya. Ya, Inge, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, vamos a vamos a buscar, vamos a trabajar. Voy a dejar esto por acá. Vamos a buscar. Vamos a ver una aplicación del flip-flop, de los flip-flop, ¿ya? Para aplicaciones, para la siguiente aplicación, ¿no es cierto? Que
aplicación que vamos a tener es una aplicación de contador, contadores, o bueno, contador, ¿no es cierto? Para esta aplicación, mucho ojo con lo que voy a hacer, ¿no? Voy a utilizar este flip-flop, ¿no es cierto? Voy a utilizar este flip-flop. Este flip-flop, cuando yo accione R, ¿no es cierto? Cuando yo accione R, se va a resetear. Miren. Estoy tentado a... Bueno, más bien hagámoslo acá, ¿ya? Este es el mismo flip-flop, ¿no? Entonces, si es que yo en set le dejo en 0, ¿no es cierto? Y aquí... bueno, en set le dejo ahí, ¿no es cierto? Y aquí le dejo en R también 1, ¿no es cierto? Va a comenzar a funcionar, ¿no es cierto? Como yo quiera, ¿ya? Cuando yo en R presione, ponga 0, este flip-flop, ¿no es cierto? Se va a resetear, ¿no es cierto? Se va a resetear. Si yo hago esto, ¿no? Es decir, si yo pongo un 0 en R, se resetea el flip-flop hasta que yo vuelva y ponga un 1. Y cuando pongo un 1, otra vez comienza a funcionar, ¿ya? Eso es lo único que quería explicarles. Cuando yo en R coloco un 0, ¿no es cierto? El flip-flop se resetea, ¿no es cierto? Pone todo en 0 y otra vez comienza a funcionar, ¿ya? Entonces, dicho esto, mucho ojo con lo que voy a hacer. Voy a conectar de la siguiente manera. Voy a conectar de la siguiente manera. Voy a poner una señal de reloj por aquí, ¿no es cierto? Una señal de reloj aquí, ¿ya? Voy a poner una fuente DC por acá. Una fuente DC de 5 voltios, ¿no es cierto? Esta fuente DC, mucho ojo, voy a conectar bueno, a todos los flip-flop. Así, ¿ya? Entonces, solamente conectando ahí. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Miren, por favor, ubíquense, por favor, aquí, ¿no es cierto? Miren en qué estado estoy trabajando. J, ¿cuánto vale? 1, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Y K cuánto vale? 1. 1, ¿no es cierto? J vale 1, K vale 1, por lo tanto, ¿qué va a pasar en mi salida? Cambia de estado. Va a cambiar de estado conforme cambia de estado el reloj, ¿ya? Conforme cambia de estado el reloj. Entonces, voy a utilizar eso para hacer un contador. Entonces, J y K les voy a conectar a 1. Es decir, miren, voy a utilizar solamente este estado, ¿no es cierto? 1, 1, ¿no es cierto? Donde cambia de estado. Si está en 0, cambia a 1. Y si está en 1, cambia a 0. Y siempre está fluctuando así. Ese estado lo voy a utilizar, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Miren cómo yo voy a conectar. Vamos a poner stop. A ver. Voy a coger el siguiente estado y lo voy a conectar a clock. Es decir, como este va a cambiar con este clock,
¿no es cierto? Voy a hacer que este Q, ¿no es cierto?, sea el nuevo clock del siguiente, del siguiente flip-flop. Y eso lo voy a volver a conectar a 5 voltios, es decir, voy a poner en 1. ¿Listo? Y voy a seguir así. Voy a seguir así, ¿no es cierto? Y el siguiente Q lo conecto al siguiente clock. Y uno más. Y el siguiente Q lo conecto al clock. ¿Ya? El siguiente Q lo conecto al clock. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que se visualice todo esto, voy a utilizar un 7447, ¿no es cierto? Que el 7447 es un ¿qué? Ánodo común. Ya es un decodificador de ánodo común, entonces vengo al display de 7 segmentos, ¿no es cierto? Y cojo un display de 7 segmentos de ánodo común, ¿no es cierto? Y miren lo que voy a hacer. Voy a coger, ¿no es cierto? Este es el bit menos significativo, ya les había explicado esto. Yo hagámoslo así. Espérense un ratito ya. Vamos a... Ya. Entonces, les decía que este primer flip-flop es el bit menos significativo, entonces lo voy a conectar aquí. El siguiente bueno, ya es el que le sigue, ¿no? Si ya supe cuál es el menos significativo, ya supe que voy subiendo, ¿no es cierto? Y así hasta llegar al bit más significativo, que es este de aquí, ¿ya? Entonces, seguido a esto, voy a conectar mi display de 7 segmentos. Y aquí me va a faltar una fuente de C. Que va a ser 5 voltios. ¿Ya? Por cierto, a veces si yo no configuro esta fuente, igual sale, ¿no? Igual se simula. Entonces, estando ahí, vamos a ver qué va a pasar, ¿ya? ¿Se dieron cuenta qué está pasando? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es un contador ascendente? Vamos a cambiar los flip-flop tipo JK, ¿no es cierto? Estos de aquí los voy a cambiar por el 74.
Vamos a ver, vamos a buscar el 74, 80, 70 y, perdón, 74, 74, 76. Pongamos 74, 76. Este es un flip-flop JK. Este es otro tipo, o sea, es el mismo flip-flop JK, pero es solamente otro. Bien, vamos a ver, vamos a conectar ahí. Pac, 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 pac. Mm, 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 mm. Es lo mismo, ¿no es cierto? Estoy repitiendo las mismas conexiones. Simplemente lo que estoy haciendo es en este caso, D, C, B y A, ¿no es cierto? Ya, veamos qué pasa. Va a ser el flip-flop. El problema va a ser el flip-flop, ¿no? Va a ser que no haya salido, va a ser el flip-flop. Y ahí va a comenzar, ya, ok, va a ser el flip-flop. Sí que sí va a ser el flip-flop. Si es que yo lo conecto ahí, de seguro sí va a salir. Vamos a ver. Ya, correcto. Entonces, se dan cuenta que en 10, ¿no es cierto? En 10, que por cierto, ¿cuánto es 10? Es 1, 0, 1, 0, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estoy cogiendo, como es negado, ¿no es cierto? Estoy cogiendo el bit menos significativo, ¿no es cierto? El primero y el tercero, ¿no? Porque es 1, 0, 1, 0. Entonces, en 10, justamente, estoy condicionando para que se resete otra vez a 0. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? O sea, que dije, el otro flip-flop no. No, al parecer es el otro flip-flop. Es el Ya. 74, 11, 11, 11, 1, 11. Este flip-flop de aquí, al parecer no me permite realizar el reseteo, ¿no? Ese es el que no me permite realizar el reseteo. Pero igual sí, o sea, sí cuenta, ¿no? Pero cuenta mal y cuenta de manera descendente. Miren, 15, 10, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 y va a contar bien, ¿no? Pero en cambio este flip-flop cuenta de manera descendente. Digo, ascendente, perdón. Entonces, miren, cuenta, bueno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y llega al 9, en el 10, pum, se resetea, miren, ¿no es cierto? Los dos en 0, ¿verdad? Se resetea, que es una NAND, y otra vez comienza desde 0, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, y ahora sí queda entendido. Los demás, ¿tienen alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. No, Inge, sí está de acuerdo. Bien, a ver, vamos a hacer como que fuera una prueba, ¿no es cierto? Lo que les voy a pedir en el examen. Vamos a hacerlo aquí.
Entonces, en el examen les voy a pedir lo siguiente. Que hagan un contador, ¿no es cierto? Ya no de... Ya no del 0 al 9, ¿no? Aquí tengo un contador del 0 al 9, sino del 0 al 20. Entonces, ¿qué es lo que harían para hacer un contador del 0 al 20? ¿Qué se les ocurre hacer? Emplear dos displays. Muy bien, eso sí, para representar del 0 al 20 emplear dos displays, pero de manera obligatoria tengo que poner otro flip-flop, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí el flip-flop. Y también, de manera obligatoria, tengo que poner este flip-flop, conectarlo a J y K acá, ¿no es cierto? Pero ¿dónde conecto el clock? ¿Dónde conecto este clock para que ese flip-flop siga trabajando? Al de arriba, el primero. ¿A este de aquí? Sí. Veamos, ¿ya? Probemos. Todo es válido, ¿no es cierto? Y en la prueba ustedes van a tener que ir probando. Va a haber cosas que no les van a salir, ¿no? Entonces, vamos a ver. Miren, no cambia y vamos a ver cuándo cambia. Cuando cambie significa que va a cambiar a 1, ¿no? Ahorita está en 0. En 9. No cambió. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? De hecho, vamos a hacer algo interesante. Vamos a aprovechar y hacer un conteo hasta el 100. Vamos a copiar esto. Porque es la misma. Por cierto, esta conexión, ¿no es cierto?, de flip-flop, la que estoy copiando aquí abajo, es una conexión en cascada, ¿no? Es una conexión en cascada. Entonces, esta conexión para lo que es contadores se repite, ¿no? Por eso es que lo volví y lo copié. Y miren, simplemente, ya. Vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces, voy a hacer la misma conexión de arriba, porque en realidad es lo mismo, ¿no es cierto? Lo único que tengo que yo definir, lo único que tengo que definir es dónde conecto el clock, ¿no es cierto? Este clock de aquí es el que va a dar inicio a este conteo de aquí. Miren, el clock de acá, una sola vez lo conecto y la conexión en cascada se encarga de ¿qué? De ir contando, ¿no es cierto? De ir avanzando. Entonces, lo mismo pasa acá. Este clock de aquí es el que necesito yo para que este comience a contar. Entonces, por ahí me dijeron que conecte en el último flip-flop, es decir, la última salida, ¿no es cierto? Vamos a ver. Está 0, comienza 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Vamos a aumentar la frecuencia. Vamos a aumentar la frecuencia para que esto sea un poco más rápido. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No cambió, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿dónde sí hay un cambio? Miren, donde sí hay un cambio es en el reset. En el reset hay un cambio. Justamente aquí, cuando yo ya definí mi reset, ahí sí hay un cambio, miren. Vamos a ver.
8, 9 y tiene que pasar a 1. No hay un cambio. A ver, aquí, fijémonos aquí. No hay un cambio, ¿no? Tengo que buscar otro punto de conexión. ¿Dónde puede ser el otro punto de conexión? El primero, El primero, en la primera Q. sí, ahí sí hay cambios. Ahí sí van a haber cambios, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. El problema es que este no me está... Ya, este no se está activando, ¿no? Si se dan cuenta que no se está activando y es porque ya, si se dieron cuenta del error. El error es aquí, ¿no? Aquí no hay 5 voltios. Ya. En realidad no es en el primero, miren lo que pasó, ¿no? Vamos a ver ahora en el último lo que propuso, que es una buena opción. De hecho, es una opción bastante lógica conectarle en el último. Mm, Ya, voy a pararle ahí y voy a aumentar la frecuencia para que vaya un poco más rápido y poder llegar hasta un número bien alto, ¿ya? Vamos más rápido incluso. Vamos a ver. Va en décimas, ¿no es cierto? Bueno, en 10, en 20, 30, 40, ¿no es cierto? 50, muy bien. 60, muy bien. 70, 80, 90. Y ahí va a haber un error, ¿no es cierto? Obviamente ya sabemos cómo corregir ese error. Seguimos el mismo procedimiento. Es lo mismo, ¿no es cierto? Queremos que en qué punto se corte. Queremos que se corte en el 10, ¿no es cierto? Cuando este llegue, es decir, pase el 9 y vaya a contar 10, se corte. Entonces, hacemos lo mismo que antes, ¿no es cierto? Y ponemos una NAND. Ponemos una NAND y conectamos y esto lo reseteamos, ¿no? Entonces, ahí de seguro ya va a salir. Bien, de seguro ya va a salir. Mientras corre el contador, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? ¿No? Si queremos poner para que salga de 3 números, solo toca aumentar otro display, ¿verdad? Exactamente, toca seguir el proceso. Ahora, en contadores, el proceso es repetitivo, ¿no? Yo puedo copiar todo lo que hice al inicio. Bien, les decía, ¿no? Que yo puedo copiar todo lo que hice al inicio, ¿no es cierto? Todo lo que hice al inicio, es decir, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y puedo seguir escalando. Entonces, cada uno de estos contadores va a hacer que va a contar de 0 al 9, ¿no es cierto? Entonces, de 0 al 9, acá viene y cuenta, ¿no es cierto? Del 0 al 9,
y después viene y cuenta del 0 al 9, ¿no es cierto? Y lo único que tengo que conectar es los flip-flop en cascada, ¿no es cierto? Eso es lo único que tengo que conectar. ¿Tiene alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos a intentar algo más. Vamos a poner un... ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? Ya, vamos a poner un osciloscopio. Y vamos a poner... aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a ir ajustando esto. ¿Han trabajado antes con osciloscopios? Mm, Vamos a borrar esto. Voy a comenzar conectando desde el reloj. Ya. No importa que no conecte todos. Lo que me interesa es conectar el reloj. Ya, ahí. Listo. Voy a bajarle la frecuencia del reloj. Voy a volver a 1 otra vez. Voy a ponerle play. ¿Han trabajado antes con un osciloscopio? Finge para, a veces. Ya. Bien, la pregunta del millón. ¿Cómo hago que se vea mejor la onda en posición horizontal? Ya. Lo bueno bueno, aquí eso controlo el eje X, ¿no? Que es el tiempo. Entonces, mientras más pequeño lo ponga, más reducida se va a ver la gráfica, ¿no? Quería mostrarles el osciloscopio porque, primero que todo, nosotros cuando dibujamos ondas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la onda del reloj, la dibujamos perfecta, ¿no? Y creemos que es así. Pero en la vida real, el reloj se ve así, ¿no es cierto? No es perfecto, ¿ya? No es perfecto, incluso los tiempos de subida y de bajada, ¿no es cierto? No son rectos, no son al mismo tiempo, tienen una pequeña pendiente, una pequeña rampa, ¿ya? Para empezar. Segundo, lo siguiente que les quería mostrar es que, miren, hay cambios de estado, ¿no es cierto? Fijémonos en las dos primeras gráficas, ¿ya? Perdón. Fijémonos en las dos primeras gráficas, ¿no es cierto? Y fijémonos que cuando ¿cómo es? Cuando hay, si se dan cuenta, a ver, antes de explicarles esto, el reloj tiene ciclos, ¿no es cierto? Tiene un ciclo ascendente y un ciclo descendente. Miren, cuando sube es ascendente y cuando baja es descendente. Miren, aquí va a bajar, es descendente, aquí sube, es ascendente. Baja, descendente, sube, ascendente. ¿No es cierto? Miren, otra vez baja, descendente, sube, ascendente. Entonces, los flip-flop, ¿no es cierto? Los flip-flop se activan y se desactivan en ciclos ascendentes o descendentes, ¿ya? En este caso, el 74-76, ¿no es cierto? Es un flip-flop que se activa con ciclos descendentes. Miren, se activa o se desactiva con ciclos descendentes. ¿Qué quiere decir eso? Miren, en este caso hay un ciclo descendente
cambio de estado. Ciclo descendente, cambio de estado. Ciclo descendente, cambio de estado. ¿Ya? Si se dan cuenta, por favor, fíjense en eso. Vamos a ver si le puedo... Ahí se ve un poco mejor. Ya. Veámoslo hasta ahí, ¿ya? Miren, si se dan cuenta que cuando hay un ciclo descendente, se activa el flip-flop, ¿no es cierto? Este es el reloj, el amarillo es el reloj. Entonces, ciclo descendente se activa, ciclo ascendente no se activa, descendente sí se activa, ascendente, descendente sí. Entonces, este flip-flop es un flip-flop JK que se activa con ciclos descendentes, ¿ya? Es un flip-flop JK que se activa con ciclos descendentes. Entonces, como todos los que tengo aquí son flip-flop con tipos descendentes, ¿no es cierto? Miren, activación con ciclo descendente. Acá, en todos los ciclos descendentes, va a activar el siguiente flip-flop, el que está en rojo, en rosado, ¿no? Entonces, miren, ciclo descendente se activó, ¿no es cierto? Ascendente no se activa. Descendente, perdón, a ver, ahí va. Descendente se activa, ¿no es cierto? Ascendente no. En este caso, se activó, ¿sí se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta que en ciclos descendentes se activa, miren, ahí ascendente no se activa, descendente sí se activa. Ascendente no se activa, descendente sí se activa. Aquí hay una falla, no tenía que activarse. Descendente se va a activar, ascendente no se va a activar. Descendente se tiene que activar, ascendente no se va a activar. Descendente se tiene que activar, ¿sí se dan cuenta? Entonces, son flip-flop que se activan en ciclos descendentes, ¿no? En ciclos descendentes, siempre. Miren, siempre. Entonces, mucho ojo. Ahora yo puedo escoger un flip-flop de ciclo ascendente, ¿no? De ciclo ascendente. ¿Tienen alguna pregunta con lo que les acabo de explicar? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los ciclos, ¿no es cierto?, ascendentes, en este caso, ¿no es cierto?, son los que van a disparar el otro flip-flop. Lo mismo puede pasar si yo escojo, por ejemplo, el flip-flop, el 74111. Es un flip-flop que se activa con ciclos descendentes, ¿no? Un flip-flop que se activa con ciclos descendentes. Entonces, mucho ojo que es importante que ustedes entiendan esto, porque de esto depende, ¿no es cierto?, que el contador funcione, ¿no es cierto? De esto depende que el contador funcione, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?